Hola a todos, yo soy Smelder y sean bienvenidos una vez más al canal. Hoy, 24 de marzo, es mi cumpleaños y he decidido conmemorar la fecha trayéndoles a ustedes una historia escrita por mí. Una historia a la que yo llamo La extraña mujer del lago Amelia, basado en la experiencia paranormal de alguien cercano a mí, a la vez que un evento extraño de la vida real. Espero que la historia sea de su agrado y sin más que decir, comenzamos con la historia. Déjame contarte una historia. Hace mucho tiempo en Branston Grove, mi pueblo natal, hubo una mujer muy cariñosa como una madre y muy querida por todos como un tesoro del pueblo. Ella se llamaba Esmeralda. Era el tipo de señorita que era cariñosa con todos en el pueblo, tratándolos como si fueran parte de su familia. Era una gran amante de los animales y de la naturaleza. Trabajaba en la panadería del pueblo desde sus inicios y muchos de sus postres y panes eran los mejores que podías encontrar a varios kilómetros de distancia. No había nadie que cocinara como ella, y, sin duda, no había nadie como ella. Sin embargo, ella fue algo solitaria. Jamás se le conoció un familiar, algún amigo, o siquiera una pareja. A pesar de que algo que la destacaba era su enorme belleza. Su piel era sumamente suave y cuidada, su cabello rojo y cálido al igual que sus ojos cafés, y siempre portaba un aroma dulce y portaba una tranquilidad absoluta. Ahora, déjame hablarte un poco del pueblo en aquel entonces antes de seguir hablándote de ella. En aquel entonces el pueblo recién estaba en auge, no hacía tanto que lo habían construido, o al menos los primeros hogares o edificios. Pero había algo que destacaba el pueblo de Branston Grove que era algo inquietante, y era algo que muchos nunca le hallaron una explicación lógica como tal. En aquel pueblo se hallaba un enorme lago, bautizado como el lago Amelia en homenaje a Amelia Branston, esposa del fundador del pueblo Joseph Branston, quien decía que ese lago era tan hermoso como lo era su esposa. Sin embargo, ese lago tiene la particularidad de que cuando algo o alguien muere en sus aguas, se escucha un bramido, casi como un respiro pesado y espectral que viene de todos lados y de ninguno a la vez, como una advertencia, algo que empezó a escucharse después de la muerte de los fundadores. Muchos alegan que el lago está embrujado o maldito por los espíritus de aquellos que mueren ahí, quienes no pueden descansar en paz. A pesar de ello, la gente vivía feliz y tranquila alejados de ese enorme lago. Como el lugar era recién construido, no habían grandes lugares turísticos, solo humildes casas y establecimientos. Un día, un joven extraño llega al pueblo, un joven esbelto de piel morena, de cabello negro y bien vestido. Se hacía llamar Giovanni. Solo traía consigo un bolso de cuero y algo de efectivo, pues se encontraba viajando y debía atravesar Branston Grove para llegar a su destino. El viaje era largo, así que decidió quedarse a descansar en el pueblo. Fue ahí donde conoció a Esmeralda, en busca de algo para comer en su panadería. Ambos chicos se llevaron muy bien y entablaron una amistad. Giovanni le empezó a interesar estar más tiempo en el pueblo, diciendo que le gustaba la tranquilidad y el paisaje que éste le brindaba. Aunque, como el pueblo era pequeño, todos sabían que su relación con Esmeralda iba floreciendo. Algunos diciendo que se encontraban en el lago en las noches en secreto, para hablar y declarar sus pasiones. Sin embargo, un día, Giovanni decía que debía marcharse, pues lo esperaban en su último trayecto, y se fue una mañana sin decir más. Esmeralda no fue la misma desde entonces, notándose más apagada y no tan alegre como lo era antes. Y aunque seguía presentándose a trabajar en el pueblo, ya no parecía ser ella misma. Una noche simplemente desapareció. Al día siguiente, la gente del pueblo la buscó por todas partes y no parecía estar en ningún lado. Rumores surgieron, diciendo que ella fue tras él en su búsqueda en el siguiente pueblo al que iba, y así pasó una gran cantidad de tiempo. Esmeralda no apareció. Muchos creyeron que lo había conseguido.
Una noche se escuchó un fuerte bramido, tan fuerte como ningún otro se había escuchado jamás. Todos sabían el porqué de aquel escuchar y pensaron lo peor. A la mañana siguiente revisaron el lago Amelia y, para su horror, encontraron entre sus aguas a Esmeralda, flotando en sus aguas con un vestido sucio y roto. Sin embargo, su cuerpo, su rostro, tenía una mueca de suma tristeza. Esto destrozó el corazón de los pueblerinos y se hizo un gran funeral para la querida Esmeralda. Las malas lenguas hablan de cómo alguien había visitado el siguiente pueblo y vieron al joven Giovanni casado y feliz con una familia, y empezaron a decir cómo, a pesar de todo, Giovanni había rechazado a Esmeralda o le había sido infiel, pues era la pareja del otro pueblo, la persona a quien siempre lo estuvo esperando, y a quien engañó con la joven Esmeralda. Así todos se lamentaron aún más por la joven chica, quien había perdido la vida en un arranque de tristeza. Aunque eso no fue el final de todo. Dicen que han visto algo extraño rondar por los alrededores del lago. Muchos lo relatan como una silueta, y otros dicen que claramente es una mujer harapienta, y que se le aparece una persona antes de que algo realmente trágico ocurra, casi advirtiendo a aquellos que la ven. Aclaman que es el espíritu de Esmeralda, que aún vaga en su tristeza intentando ayudar a quien lo necesita de un destino oscuro. Ahora, te estarás preguntando por qué te estoy relatando todo esto. Bueno, creo que he tenido una experiencia que puede corroborar este pequeño cuento para asustar a los niños. No hace mucho tiempo hice un viaje de vacaciones a Branston Grove, mi lugar de nacimiento al igual que el de mi madre. Ella fue la que me relató esta historia varios días antes de hacer el viaje. Nunca había escuchado de ella, y la verdad se me hacía sumamente interesante. Durante el viaje iríamos a visitar a mis abuelos y tíos, quienes aún vivían allá. Mis padres y mi hermano nos prepararíamos para pasar un muy largo fin de semana allá e intentar alejarnos del estrés y el ruido que uno puede presenciar viviendo en la ciudad. Siempre me he relajado con la naturaleza y vi este viaje como una oportunidad para poder olvidarme de todos mis problemas. El pueblo, si bien sigue siendo algo colonial, sí que ha logrado mantenerse de pie intentando adaptarse a las evoluciones modernas. Las casas y los edificios notaban su edad, al igual que gran parte de los aparatos y máquinas que se usaban a su alrededor. Sin embargo, la gente era sumamente amigable y daba la bienvenida a todos con los brazos abiertos. Y para mí lo mejor, y lo más llamativo, era el enorme lago que estaba en medio del pueblo. Era tan grande que lo podíamos ver a una muy larga distancia de camino a este, y sin duda daba una vista hermosa, a pesar de su tétrica historia. Cuando llegamos a casa de mis familiares nos alegramos de reencontrarnos, poniéndonos al día sobre nuestras vidas y haciendo planes para los siguientes días para las vacaciones. Al día siguiente, iríamos a hacer un picnic en el gran lago Amelia y nos iríamos a festejar recorriendo el pueblo, todo bien planificado para así aprovechar los momentos. Y así fue como rápido nos había llegado la noche. Nos distribuimos por los cuartos de la casa a pesar de ser un total de 8 personas para una casa de 3 habitaciones. Estábamos apretados, pero era algo que tendría que soportarse para sobrevivir al viaje. Fue entonces cuando, después de habernos preparado, nos lanzamos al sueño. Y tuve el sueño más extraño de todos. Soñé que íbamos caminando por las calles de este poblado, desde este hogar donde nos estábamos quedando, pasando por los costados del lago hasta llegar a la zona donde se encontraba el mercado del pueblo. Las calles estaban en total soledad mientras avanzábamos por él, y el tiempo parecía transcurrir más lento. Una vez, cuando llegamos al mercado, nos detuvimos. Nos estábamos mirando a los ojos, cuando escuchamos algo irrumpir en el ambiente. Parecía ser una melodía, un tarareo de una canción de cuna, viniendo de una voz profunda y femenina. Miré a mi alrededor, y fue cuando la vi a lo lejos sentada en el suelo mirándonos. Era una mujer de no muy alta estatura, con su ropa mojada y desgarrada y sucia. Parecía tener una piel blanca pálida y un cabello rojo apagado.
que le tapaba el rostro que parecía ser destruido, podrido. Tarareaba una melodía hermosa y cálida. No podía moverme, ni hablar. Solo podía notar cómo mis familiares volteaban a ver hipnotizados a aquel ser que cantaba, que se acercaba caminando a paso lento a nosotros. Entonces tomó de la mano a mi tío Devon, y ambos se fueron alejando de nosotros. Mi tío estaba hipnotizado al cantar de aquella extraña y horrible mujer, y cuando recuperamos la movilidad, nos apresuramos a seguir a ambos hasta llegar a un lugar que nos detuvo en seco en un shock que al menos a mí me heló la espina dorsal. Ambos habían pasado por el umbral de un cementerio, adentrándose y perdiéndose de vista, mientras aún escuchábamos con intensidad la canción que tarareaba aquel ser. Y fue entonces cuando desperté. Me levanté de mi cama sudando y tratando de calmar mi respiración. Aún eran las 4 a.m. y no podía calmarme, pues aún podía escuchar el tarareo como si fueran murmullos en mi mente. Y fue entonces cuando la vi, en la habitación, en la esquina de la habitación, mirando hacia mi cama, con unos ojos encendidos en amarillos y teniendo la forma de una silueta oscura, que en cuestión de segundos se desvaneció en el aire. Quería pensar que solamente había sido una jugarreta de mi mente a causa de esa terrible pesadilla, pero simplemente no podía sentirme tranquilo después de todo esto. Creo que no he de resaltar que no pude conciliar el sueño en lo que quedaba de la noche, por lo que en el paseo del día siguiente estuve muy cansado. Todo se sentía más pesado, y a pesar de que mis familiares se preocuparon por mi bienestar, decidimos seguir adelante con nuestros planes. Me sentía sumamente cansado, y esa sensación se mezcló con la de desagrado una vez que salimos de la casa. Pasamos el mismo trayecto para llegar a la entrada del lago, el mismo trayecto que vi en mi pesadilla. Nos tuvimos que detener en el mercado para comprar unas provisiones, y fue ahí cuando me empecé a sentir muy paranoico. Entonces, juro por Dios que escuché la misma canción que tarareaba aquel ser en mi sueño. Me comencé a sentir bastante mal, casi como si mi estómago se revolviese. Mi madre me vio y se preocupó mucho por mí, preguntándome constantemente qué me pasaba y si estaba bien. Le dije tal y como me sentía en ese momento y le avisó a mis familiares que volveríamos a la casa, pues no me sentía muy bien. Regresé acompañado de mis dos padres y mi hermano. Mis tíos y mis abuelos decidieron seguir adelante con el plan y hacer el picnic en el lago pensando que tal vez regresaríamos más al rato. Cuando me recosté sobre el colchón donde dormíamos me salieron las lágrimas. Mi madre se acercó preguntándome qué me pasaba, y fue ahí cuando le conté todo lo que había soñado, juntos con los paralelismos que había estado viviendo esa mañana. Ella no hacía nada más que escucharme y consolarme preocupada, tratando de desvanecer mis miedos. Pasaron un par de horas y me quedé con mi madre en nuestra habitación mirando la TV, sintiéndome más calmado y casi olvidándome del tema. Entonces escuché a mi padre discutir algo con mi hermano en la sala, y entró rápido a la habitación donde estaba con mi madre, teléfono en mano, y con una cara de tragedia absoluta. Mi madre le preguntó qué le ocurría, y ya ahí temía lo peor. Y fue como lo dijo de una manera que se me ha quedado marcado de por vida. Devon ha muerto. Ambos nos quedamos perplejos y mirando a mi padre. Él entró al lago a nadar, y la corriente lo succionó hasta el fondo. Mi madre lloró y yo quedé en shock total ante lo que escuchaba. Pensé en todo lo que había visto anoche, la pesadilla y la silueta. Pensé en la leyenda urbana. Habría sido una advertencia. Pude haber evitado esto de alguna manera. Esta es simplemente una experiencia que ha estado marcada conmigo constantemente. Más tarde esa noche, escuchamos el terrible bramido.
tan horrible que me ha arrancado el sueño esa noche. Un sonido tan aterrador que me persigue y me perseguirá hasta mis últimos momentos. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por pasar otro año conmigo y espero que la historia haya sido de su agrado. Y si fue así, agradecería que le dieran un pulgar arriba, que comenten qué les pareció y que lo compartan con todos sus conocidos. Denle al botón de suscripción y a la campanilla que estarán por aquí abajo, para que así estén al tanto de todos los videos que vaya subiendo en el canal. En la descripción estarán consiguiendo los links a los canales de música utilizados y mis redes sociales, donde pueden mantener un contacto conmigo, saber noticias del canal y mucho más. Yo he sido Smiled, solamente para recordarte tus miedos más profundos. Nos vemos en la próxima.